Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Gracias, muchas gracias por escucharme y escucharnos también cuando tengo varios invitados. Hoy es un episodio especial y especial es porque este es el episodio número 100. Número 100. Nunca pensé llegar a este número que no es ínfimo para mí. O sea, grabar 100 episodios ya casi en un año que empezamos con esta labor, con esto que me gusta de compartir y por este medio de podcast, pues me parece un gran reto y un gran logro. Y quiero agradecerte porque gracias a que lo escuchas, a que opinas, a que le das like, a que lo compartes, son como ese alimento, esas vitaminas que nos hace más fuerte a los creadores de contenido para poder crear más contenido que agregue valor a tu vida profesional, a tu vida personal. Quiero contarte en este episodio un poquito la historia de cómo empezó. De pronto puede ser un modelo, algo de referencia para ti si quieres empezar un podcast, quieres empezar un canal en YouTube, quieres empezar algo para crear contenido, lo puedes hacer. Necesitamos más creadores de contenido y más que todo en español. A mí el inglés me gusta, lo hablo, trato de comunicarme con las personas de otros países con este idioma. Sin embargo, el español es un idioma muy lindo. Es un idioma que debemos de exaltar, un idioma que, pues, que puede llegar a muchos latinoamericanos. Así que necesitamos crear más contenido en español y contenido de todo tipo. En este caso creamos contenido técnico, pero podríamos también crear contenido acerca de liderazgo, acerca de emprendimiento u otros temas que tienen que ver relacionados con la tecnología. O si quieres hacer algo totalmente diferente, también lo puedes hacer. Necesitamos generar contenido que agregue mucho valor y que también ayude a tener mayor nivel en Latinoamérica, a tener mayor cualificación en Latinoamérica. Y es por eso a que te insto a que crees contenido más allá de las 10 cosas que debes hacer cuando inicias a programar o las 5 cosas que magia del CSS. Son interesantes. O sea, quiero que esto no lo veas como un irrespeto y nada de eso. Soy totalmente respetuoso con estos contenidos. Sin embargo, creo que debemos ir más allá. Y debe haber este contenido, claro, para las personas que empiezan, que están dudosos de acerca de la tecnología, de cómo hacer, cómo empezar y demás. Pero también necesitamos contenido de más nivel, de más valor, de más profundización, de más definición, para que creemos desarrolladores, desarrolladoras más cualificadas y podamos hacer que Latinoamérica sea más representativo de lo que es ahora. Y que ya hace 10 años atrás empezaron a ver desde otros países, el mismo Estados Unidos, Europa, que Latinoamérica hay muy buenos desarrolladores, desarrolladoras, y que puede contratarlos de forma remota. Pero queremos que esto crezca más y lo debemos hacer generando contenido que agregue mucho más valor. Es por eso que te insto a que me escribas, a que me escribas en Twitter, JG Gómez T,
o cualquier medio donde aparezca en LinkedIn, donde me veas, escríbeme y dime qué quiere que hable. Dime en qué puedo profundizar. Dime qué estoy fallando. Dime qué puedo mejorar en todos los contenidos que genero para crecer como profesional, crecer como creador de contenido y así impactar mucho más personas. Así que te quiero contar cómo empezó esto. Principalmente cómo empezó el podcast. Que la vida ya llevo muchos años en compartiendo, dando charlas, contenido, haciendo contenido, pero el podcast, lo que te quiero contar porque estamos en el podcast. Empezó hace un año, ya casi un año, precisamente, la fecha fue 22 de mayo del 2020, el famoso año 2020. Un año que lastimosamente llegó esta pandemia que ha generado un impacto negativo en muchas cosas. Sin embargo, del caos nacen cosas interesantes. Y creo que se ha creado mucho, pero mucho contenido en este año online. Educación online, aprendizaje online, y no solo tecnología, porque esto ya como que venía, sino también en otras áreas, en otros temas que parecía imposible que lo virtual llegara. Así que es un punto a favor de varios negativos que tenemos con la pandemia, pero hay que ver lo positivo también. Y creo que esto fue algo muy, muy interesante. Así que, pues yo fui uno de ellos, de que llegó la pandemia y empecé a hacer unos talleres, talleres de escritura, talleres de creación de videos, de storytelling, o sea, hay varias cosas que quería mejorar para crear un mejor contenido, para impactar más. Poco a poco estamos haciéndolo. Esto es un proceso, esto no se hace de la noche a la mañana. Y además si creas contenido que agrega mucho más valor, contenido de más nivel, contenido más profundo, pues no va a llegar a la masa, o sea, a muchas personas, con, no siendo despectivo, no estoy siendo despectivo en eso. Lo que digo es que lógico que hay muchas más personas que están empezando, que quieren empezar, pero hay otras personas que quieren profundizar y que quieren afinar muchos conceptos. Y es ahí donde estoy. Y ese grupo creo que es pequeño. Así que estamos construyendo. Algún día este otro grupo de personas que están empezando, curiosos, pueden llegar a este grupo. ¿Listo? Ojo, no estoy siendo despectivo, no estoy siendo nada irrespetuoso. Totalmente claro y estoy consciente y siempre estoy abierto también a dictar charlas, cursos desde cero. He dictado talleres desde cero de programación, he dictado talleres de programación para niños. Así que todo lo que tenga que ver con educación y educación de programación, de desarrollo de software, arquitectura, pues siempre estoy ahí disponible. Entonces empezó hace un año por esto de la pandemia y en mayo, como les dije, mayo 22, a partir de hacer estos workshops, vi un workshop de podcast muy interesante. Ya me habían invitado a unos podcasts, sabía cómo se hacía, sabía algunas herramientas, pero no me animaba a hacerlos. Hice este workshop y me pareció muy interesante porque daba primero unas ventajas, y las ventajas de los podcasts es que puedes hacer otras tareas mientras escuchas un podcast, que es muy diferente a una charla o es muy diferente a un video o a una lectura. O sea, cuando estás leyendo, estás leyendo. Cuando estás viendo un video, estás viendo un video. O una charla, estás viendo la charla. Pero cuando escuchas un podcast, puedes estar trabajando.
El cerebro es capaz de hacer eso. El auditivo es capaz de procesarlo por un lado y hacer otras cosas. O estás manejando y puedes escuchar el podcast, no puedes ver un video porque te vas a estrellar. O en la noche quieres ya irte a dormir y quieres escuchar un podcast. O estás haciendo ejercicio y también puedes escuchar un podcast. Entonces me pareció muy interesante porque si en verdad aplicamos esa ventaja, el impacto puede ser mayor que un video. ¿Por qué? Porque se puede escuchar casi en cualquier momento. Además, los audios son más pequeños que un video. Así que podrías ir en el metro, en el bus y podrías estar escuchando el podcast. Así que ese impacto es interesante, importante. También, otro punto, eres nuevo creando contenido. No tienes mucha experiencia creando contenido y más con público. Te da a veces pena hablar. Y hago un paréntesis aquí. ¿Sabías que el segundo mayor miedo después de pronto de la muerte es hablar en público? Imagínate eso. El segundo mayor miedo. Y es verdad, yo lo he sufrido y lo sufro. Sin embargo, cada vez lo puedo controlar y cada vez lo puedo dominar. Pero debe existir ese miedo, pienso yo. Y no solo yo, sino he escuchado de neurocirujanos y demás que hablan sobre que el miedo empuja. O sea, si no hubiera el miedo, como que no te hace crecer. Entonces, vamos a tener miedo a hablar en público. Sin embargo, eso hay que afrontarlo. Y algún día lo afrontarás y crearás contenido, algún video o una charla y charla a 100 personas, a 200, a 1000 personas. Pero el podcast, algo interesante es que lo grabas sin video. Esto que estoy haciendo con video ya es una evolución del podcast, pero el podcast es solo audio. Así que simplemente grabas, piensas, te concentras en el tema, no tienes cámara, no te está viendo nadie y empiezas a hablar, a ser tú. Y vas a generar un gran contenido. Y mira que ese miedo de hablar en público lo vas a tener. ¿Por qué? Porque hay prejuicios, hay el que dirán, ay no, entonces, ¿qué dirán? Me equivoqué, hablé mal, me enredé, mi voz se escucha chistosa, todo ese tipo de cosas te van a llegar a la cabeza. Sin embargo, no debes de buscar la aprobación. Debes de hacer las cosas porque te nacen, porque te gustan y porque quieres aportar, porque te gusta compartir con la comunidad. Así que hazlo, afronta eso. Siempre cuando generes contenido vas a tener críticos, pero eso está bien, porque si lo tomas de forma positiva, vas a mejorar. A mí me han criticado varias veces. Me han dicho, es que a veces tu voz me hace dar sueño, o es que a veces no te entiendo bien, a veces no te expresas bien, y eso me ha ayudado a mejorar. Y te voy a mostrar el camino que he recorrido. Y mira, empecé a grabar. Uno diría, bueno, pero es que tengo que comprar un micrófono y tengo que comprar cámara y tengo que comprar el mejor portátil y bla, y bla, bla, bla. Y pues no, en este taller que yo hice al iniciar el podcast, de, el profesor o el mentor decía, descarguen la aplicación llamada Anchor, que es la que tú puedes ver, puedes escuchar mis podcasts. Y Anchor tiene una aplicación en el celular y desde ahí puedes grabar. Los primeros, yo creo que
Los primeros no, bastantes episodios, yo creo que hasta 40, como 40, 30 episodios los grabé desde el celular, imagínate. Tenía un micrófono, pero no sabía muy bien la herramienta de cómo usarlo desde la web. Entonces empecé a grabarlo desde el celular. Y si escuchas los primeros episodios, como los 20, vas a ver que no se escucha mal, están bien. Y empecé a grabarlo del celular. Eso sí, lleva un orden. Em- Crea, Piensa en un nombre, puedes después cambiarlo, pero desde el principio piensa un buen nombre, qué quieres hablar, van a ser tus temas. Después puedes tener una mayor cobertura, pero puedes empezar con algo, con un tema específico. Haces una agenda y vas a decir, listo, el próximo episodio, los próximos 5 episodios o los próximos 10 episodios voy a hablar de este tema, de este tema, este tema, este tema. Los puedes listar. Y luego vas detallando cada uno, los estudias, los preparas y los hablas. Así se hace. Lógico que si tienes experiencia en lo que vas a hablar, esa preparación puede ser más corta, pero si no la tienes, pues puede ser más larga, porque toca investigar, leer, aprender, hacer un demo, algo así para poder interiorizar ese conocimiento y poder expresarlo. Pero si ya tienes experiencia en un tema, eres muy bueno en un lenguaje de programación, ya llevas tiempo programando, o eres muy bueno jugando, o eres muy bueno haciendo algo, empieza por ahí, porque ya tienes esa experticia y poco a poco vas aprendiendo otras cosas y lo puedes ir dando en el podcast. Así que prepara tu agenda, prepara como esos temas que vas a dar, esa descripción y prepara lo que vas a hablar como una guía, porque además lo que queremos es que el podcast sea algo original, o sea, en verdad sea la persona, su personalidad, su experiencia. Tampoco es que va a leer un contenido, una página o algo así, sino sus experiencias. Mira que hasta cuando empecé a invitar, mi primer invitado fue Carlos Daniel Muñoz, un Google Developer Expert en Android. Empezamos a hacer episodios sobre Android y hablando sobre los componentes de arquitectura de Jetpack de Android. Y él tampoco había grabado nunca un podcast y pues lo que yo sabía era usar la aplicación Anchor. Y en Anchor desde el móvil puedes conectar con otra persona. Sin embargo, empezamos a ver que no era muy bueno el sonido, el internet, algo se escuchaba mal. Si puedes escuchar los primeros 3 episodios, 4 de Android, vas a escuchar que tiene un ruido, que a veces como que se corta y eso. Y aprendí algo importante luego, que esta calidad del sonido, sí, sí es importante, lógico es importante, pero eso no te va a parar a hacer los podcasts. Pero sí es importante porque entre más fino sea el sonido, la comunicación, puedes enganchar más a la persona y tenerlo ahí enganchado. Así que lógico que todo es un proceso. Luego empecé a mirar cómo uso plataformas para poder dejar de usar el celular y más bien la plataforma, poder conectar con mi micrófono que tenía y poder dar un mejor, una mejor calidad en en los episodios, en los podcasts. Y así poco a poco fui aprendiendo diferentes herramientas. He aprendido hasta a editar. O sea, uso herramientas para editar el audio, para evitar de pronto, hay baches que se quedan de pronto por la internet, algo así, los puedo eliminar. Uno de los episodios que grabé, el último, Rust, tuvimos muchos problemas del internet, estaba en una ciudad que donde el internet no era muy bueno. Sin embargo, la herramienta fue muy buena que trató de grabar, pero se solapaban diferentes sonidos, así que lo edité y si escucha el podcast del episodio de Ross, creo que se escucha bien. Así que poco a poco vas aprendiendo esto, vas aprendiendo cómo editarlos, qué herramientas son las más sencillas. En verdad, yo uso lo más simple posible, no me voy a poner a profundizar en eso.
Lógico que cada vez vas aprendiendo y te va gustando más y vas mejorando eso, pero es siempre empezar por lo más sencillo y después en proceso ir avanzando. Así he creado estos podcasts al episodio número 100. Cuando empecé dije, bueno, hablemos de algo que está en ese momento dando una charla y fue con el Kotlin DCL, que es nuestro primer episodio. Y luego dije, bueno, yo sé Firebase, soy Google Developer Expert en Firebase, así que voy a hablar de Firebase y voy a hablar de todos los servicios de Firebase. Y quise, y por eso el nombre es Snippet Tech, de hacer fragmentos, algo corto, y por eso al principio duraba 10, 15 minutos, todavía sigue siendo corto. Sin embargo, cuando tienes otra persona u otras personas, pues es difícil hacer un episodio de 10, 15 minutos con otra persona o con dos personas o con tres personas, porque cada uno va a hablar 5 o 10 minutos y ya eso se te va a 40, 45 minutos. Pero lo que trato es que tampoco sea un episodio de más de 1 hora y media, porque pues a veces no tenemos el tiempo, queremos que eso te enganche, queremos que aprendas. En 1 hora aprendas mucho, en 2 horas aprenda mucho más que simplemente un episodio de 1 hora y divagando, ¿no? Sino que sea conciso, contando experiencias. Luego, con Carlos Daniel creamos varios episodios de Android, hablando de Android, de Jetpack, las compañías de arquitectura. Luego me metí a otro tema que me encanta, que es Google Cloud Platform, y soy Google Developer Expert en ello, así que empecé a hablar. Y también empecé a tener varios invitados y ahí empecé a aprender diferentes herramientas para poder tener invitados, tener agendas, ser ordenados, decirles desde días antes, agendarlos. Todo eso te va dando un orden, una disciplina. Y todo este año no he parado. Llevo todas las semanas grabando mínimo un episodio. Cuando empecé estaba loco por grabar y pues como era fácil desde celular, grababa 3 hasta 4 a una semana. Sin embargo, luego cuando vas mejorando, pues tienes que hacerle un poquito de producción y eso pues te puede tomar un poquito más de tiempo. Así que puedes grabar 1 o 2 a la semana. Cada vez mejoras el contenido, mejoras la calidad y pues queremos es agregar y dar más valor a las personas que escuchan. Luego de grabar todo esto en Google Cloud, empecé y dije, bueno, esos son temas específicos, de pronto no lo puede escuchar todos, porque hay unos que les gustará Amazon, otros Microsoft, otro programará en iOS, Flutter y pues se habla de Android y demás. Entonces, quiero hablar un poco algo de más general, algo que llegue a más personas. Entonces, grabé varios episodios sobre arquitectura de software, sobre procesos de desarrollo de software, sobre ingeniería de software y todo esto pues por mi experiencia de más de 15 años, también tengo pues maestría en todo esto de ingeniería de software, así que toda esta experiencia y demás me ayudó a crear estos episodios. Ya hablamos de patrones, hablamos de microservicios, hablamos de testing, hablamos de todo el proceso de desarrollo, cada una de las actividades y también con varios invitados. Han estado más de 25 invitados en nuestros episodios. O sea, en verdad ha sido muy interesante r- crear lazos de amistad con personas que no conocía, pero gracias al podcast ya nos conocemos, nos hablamos, u otros que los había visto, pero tampoco los conocía muy bien, u otros que sí han sido amigos de la comunidad y han aportado aquí al podcast. Y luego de grabar todo esto del proceso de desarrollo, arquitectura, pues llegamos a lenguajes de programación. Y dije, bueno, yo quiero grabar lenguajes de programación para siempre en todos los episodios yo aprendo mucho. Pero también quería compartir tanto a las personas que están empezando como a las personas que ya tienen experiencia, líder técnicos y demás, que no debemos de sabérnoslas todas. O sea, hay miles de lenguajes de programación y no, yo sé programar en Python, en Go, en PHP. En verdad, te admiro si sabes todos esos lenguajes, pero sabes que es difícil estar ahorita, como evolucionan las cosas, estar
empapado de lo último de cada lenguaje. Yo programaba en varios lenguajes. Pasé de C, C++, pasé por Java, pasé por C Sharp, pasé por Visual Basic, he hecho PLSQL, he hecho Transact SQL, he hecho, y bueno, y estoy haciendo Python, he hecho JavaScript, Kotlin, o sea, he pasado por varios lenguajes de programación. Sin embargo, he estado empapado y he estado enfocado en un lenguaje en un lapso de tiempo. Ahora, si me hablas de C Sharp, sí, lo hice hace unos 8 años, ya no recuerdo. Si hablamos de C++, recuerdo algunas cosas. Si hablamos de otros lenguajes, pues no los voy a recordar ahora porque hace años que no los hago. Ahora estoy enfocado en dos lenguajes de programación porque ese es el día a día. Entonces lo que quise, y cada vez nacen nuevos lenguajes, pero cada lenguaje puede servir o ser útil para una o varias cosas. Y cuando haces un proyecto, un software, no debe ser fanático de un lenguaje y seleccionar solo por fanatismo, sino también entender qué lenguaje es el adecuado para tu proyecto, para tu sistema que estás diseñando y que vas a construir. Entonces, por eso quise hacer esta temporada. Y entonces empecé hablando sobre los lenguajes de programación, en qué consisten. A veces hablamos de frameworks y hablamos de la web, pero vamos a lo básico, a cómo es que te has preguntado una vez cómo es que funciona un aire acondicionado. ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, y es la web, cómo es que parsea todo ese HTML, cómo funciona eso? Y eres programador web, y hay muchos programadores web que uno les dice, bueno, ¿y cómo funciona eso? ¿Sabes cómo parsea? ¿Qué toolkit se usa? ¿Cómo hace Chrome para ello? Y no saben, ¿sí? ¿Y sabes que es un lenguaje compilado, interpretado, porque es más rápido, por qué no? No, no, yo solo programo y soy un experto en React y ya, ¿no? Sí, pero no, o sea, en verdad hay que saber un poquito de historia, hay que saber un poquito cómo funciona por abajo estos temas. ¿Por qué? Porque al final si es un compilador o intérprete, si lo hace de una forma adecuada, si entiendes cómo esto funciona, pues tu programa va a ser mucho más óptimo. Así que empecé a hablar sobre eso, lenguaje de programación, qué paradigmas existen, compilado, interpretado y todos estos temas. Luego empecé con el lenguaje más bajo nivel, que es el ensamblador, y empecé a hablar, ir subiendo, ¿no? Es a C, a C++, que te invito a que lo escuches. Y luego empezamos a tener invitados. Y vamos a hablar de Ruby, ejemplo. Y en Ruby tuvimos una gran invitada desde Perú, en donde algo que se me quedó en Ruby fue que ella dijo que Ruby era como escribir un poema. O sea, era bonito, simple, sencillo. Luego hablamos también de Java, hablamos de Kotlin. Y algo interesante que llegamos a la conclusión con nuestro invitado de Sinue es que a veces queremos y la gente de Kotlin, no la gente de Kotlin directamente, digo que los programadores han tomado mal y han dicho, se murió Java, van a acabar Java. Y en verdad lo que concluimos es que Kotlin debe cooperar con Java. Y por eso corren sobre la misma ya Virtual Machine, una máquina virtual, y pueden interoperar. Entonces deben cooperar. Y para eso es. Si programo en Java, puedo hacer cosas en Kotlin, y si hago en Kotlin, puedo hacer cosas en Java, y según como yo sienta, según también la experiencia de mis programadores, muchos otros factores, yo puedo decir, y usemos Java, usemos Kotlin, usemos los dos, y mira que esto va a ser un gran beneficio para el proyecto. Luego conocí a alguien, se me va el nombre en este momento, con la persona que hablamos de Groovy, apellido Almiray, pero se me va el nombre en ese momento. Y me lo presentaron, es un Java Champions, vive en Suiza. Y fue fácil conectarlo, alguien me lo recomendó, le escribí en Twitter, mire lo que vas a tener que hacer, dejar el miedo, y con las personas de la comunidad, en verdad, va a estar siempre disponible. Y hablé con esta persona, y a los 3 días me dijo, grabemos. Y de una, y grabamos. Tuvimos un problema, recuerdo, de conexión,
Llevamos como 15 minutos y él dijo, tranquilo, volvamos otra vez y lo grabamos. Y habló sobre Groovy, un experto, una persona con gran experiencia, más de 20 años. En verdad los invito a que vean esto de Groovy, hablando de este lenguaje de scripting. Y algo interesante es que decía que Groovy es el lenguaje más compatible con Java. El más compatible, más que Kotlin y más que Scala y que los demás. Luego hablamos de Scala. Y de Scala hablábamos. Algo interesante de Scala es que no conocía a nadie que desarrollar en Scala. Así que me metí en un grupo y de Facebook y empecé a buscar a alguien que supiera Scala. Y apareció alguien de apellido, me acuerdo tanto, Portugal. No me acuerdo el nombre de él, pero apellido Portugal. Por el país, me acuerdo. Y él dijo, Juan, yo escucho tu podcast. Me encantan tu podcast y sería pues un honor para mí participar ahí, ¿no? Pues, y entonces eso me pareció interesante porque personas que están escuchando mi podcast también pueden ser partícipes del podcast. Así que si quieres ser partícipe, quieres contarme algo, escríbeme y podemos revisarlo, analizarlo y hablarlo. Así que grabamos escala con él, una persona con un gran conocimiento y experiencia, en verdad, fue muy claro en lo que hablaba de escala. Y algo que se me quedó es que lo usaba para ciencia de datos. Y es uno de los lenguajes más usados para la ciencia de datos por su rendimiento, escalabilidad y otras características que lo hacen adecuado para esta tarea. Luego hablamos de JavaScript con una gran amiga, con Mayra. Y en conclusión, JavaScript está en todo lado. Es un gran lenguaje, y que puede ser aprendido y que le enseñan hasta en las universidades, hasta a los niños y además está por todo lado, puedes hacer con JavaScript lo que sea. Luego hablamos también de TypeScript con otro amigo de Bolivia y hablamos que es una mejora a JavaScript al final. Soy un amante más de los lenguajes compilados, así que TypeScript creo que me gusta por eso, porque trata de tipar, trata de que en tiempo de desarrollo pues yo pueda detectar errores, pueda detectar huecos que, huecos de seguridad. Así que me parece muy importante. Luego hablamos de Go. Y algo interesante que me gustó de Go y que lo hablábamos con Alexis, una persona que lidera una comunidad de Go en Colombia, en Latinoamérica, ya más de 5 años, allá mucho tiempo haciendo Go. Algo que me gustó es que Go lo compilas una vez, le dices a dónde lo quieres complicar, a qué plataforma, y ya. Y simplemente cuando lo compiles, le dices, listo, este es el de Linux, córralo. Este es el de Windows, córralo. Y este es el de Mac, córralo. O este es el de tal plataforma, córralo. Y no necesitas instalar nada en la otra plataforma, como otros sistemas que toca instalar el runtime o una máquina virtual o algo así. Eso me encantó de Go. Pareció fascinante. Luego, empezamos a hablar de otros lenguajes, algo interesante que nunca había escuchado y que había visto y que no he hecho absolutamente nada de Swift, que parece un mundo oscuro, uno de los programadores de iOS, de Mac, pero aprendimos ahí cosas interesantes con un gran amigo de la comunidad, Jorge, y hablábamos ahí de que Swift hasta se puede hacer backend con Swift. Y por último hablábamos de Rust, un lenguaje también que tiene un gran rendimiento, que tiene grandes ventajas como lo es C++, pero que es más sencillo y que hay cosas que no tiene que hacer el programador, como gestión de memoria u otras cosas ahí. Algo que saco de todo lenguaje es que si no lo son, pero creo que todos lo son, s- están en ese camino y es de ser multiplataforma. Entonces hablábamos de todos los lenguajes y que puedan correr en los diferentes sistemas operativos, algo que Java en los años 90 fue la panacea por eso, porque decía Java, escríbelo una sola vez y lo puedes correr donde quieras. Y eso fue algo, un boom. Pero ahora ya tranquilamente puedo escribir en un lenguaje para backend, para un móvil, para un sistema embebido, para cualquier otras cosas, ¿sí? Lo digo que hay algunos muy específicos,
Ejemplo, Go, se tratan de hacer cosas diferentes, pero digamos Go lo veo que es muy fuerte en lo de backend. ROS, aunque ROS también se puede hacer hasta aplicaciones Android reemplazando el CC++. Así que esto es una tendencia, el multiplataforma. Ahora, otra conclusión es, primero, también mira qué atributos de calidad necesitas. Cuando digo atributos de calidad es esto, de portabilidad, de rendimiento, de cuánto consumes de recursos. Algo interesante que hablaba Alexis de Go es que Uber se pasó a Go y dejó de pagar muchos servidores, muchos recursos, porque Go es muy óptimo y pues consume muy poca memoria y demás. Y eso sí me he dado cuenta en muchos lenguajes de programación. Lenguajes que uno coloca un contenedor con 500 megas de RAM y no pueden vivir en los 500, pero hay otros que con los 500 vuelan y atienden muchos usuarios. Entonces, es importante entender eso, porque a veces me decimos, no, es que yo sé programar en esto y me gusta y soy fanático, pero voy a montar servidores y eso ya tiene 10,000 usuarios y está lento y ya tengo que subir más máquinas, más recursos y pues eso es dinero y plata, pero yo sigo insistiendo en ese lenguaje. Entonces, tampoco no hay el lenguaje perfecto, no es que todo lo va a hacer con un lenguaje, no, tengo que identificar esos atributos de calidad, otros factores como qué saben los programadores, tendencias, y estos podcasts te ayudan a eso, cuál es la tendencia de este lenguaje. Algo interesante que también recuerdo de Ruby, que la versión de Ruby, no sé si es la 2 pero la última versión duró en salir más de 8 años o algo así. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues hace que los desarrolladores como que digan, bueno, y este lenguaje que no avanza, no avanza, se queda estancado, no hay soporte, ¿quién lo está soportando? También qué empresas soportan el lenguaje, si la comunidad es fuerte o no, es muy importante. Entonces, todos estos factores te van a ayudar a decidir cuál es el mejor lenguaje sin dejar fanatismo. Y a veces yo sé que nos duele porque dice, uff, tenemos que aprender otro lenguaje y aprender todo desde cero. Sin embargo, pues toca, la vida es así, la vida es aprendizaje nuevo, experimentación y probar para llegar a lo más ideal, para cumplir, en este caso el software, pues las necesidades del usuario y demás. Esto ha sido todo el proceso del podcast que he realizado y este es el episodio 100. ¿Y qué se nos viene? Por ahora, a corto plazo, tengo 2 temporadas programadas. La primera, a partir de que ya aprendimos los lenguajes, la próxima es aprender sobre frameworks y frameworks, bases de datos y creo que ese es framework, bases de datos, ya al momento de construir un sistema. O sea, ya sabemos un lenguaje, pero bueno, ejemplo, decimos Python. Vamos a escoger Python porque Python es el lenguaje más adecuado para esto y lo otro y vamos a hacer el backend con Python. Entonces, a nivel de backend, ¿dónde vamos a guardar los datos? Entonces vamos a hablar de qué base de datos existen, qué tipos de bases de datos, SQL, no SQL, u otros tipos de bases de datos. Entonces ahí podemos hablar de bases de datos tipo relacionales, como el MySQL, Postgres, y vamos a hablar de cada una de esas bases de datos, hablando igual de un poquito de historia, hablando de sus ventajas, sus casos de uso, experiencia. Vamos a tener varios invitados igual para hablar de estos temas. Después vamos a hablar de bases de datos no SQL, por qué las bases de SQL son necesarias, por qué son buenas, porque a veces decimos, listo, pero es que, eso ya SQL no lo vuelvo a usar, siempre no uso un SQL porque es lo mejor, pero a veces no, a veces depende del problema, la situación del sistema, pues podemos usar una u otra. Así que vamos a hablar de bases de datos no SQL, de lo que es Neo4j, Firestore, Mongo, Cassandra, todas estas Redis, todas estas bases de datos no SQL, cómo funcionan, ventajas y demás, ¿no? Características. En backend, como te decía, hicimos Python. Bueno, y Python, pero Python solo, o usamos qué framework. Usamos un framework como Django, usamos Flask, usamos FastAPI. Entonces vamos a hablar de eso. No solo del lenguaje, no vamos a hablar del lenguaje, sino de qué puedo hacer un backend con qué herramientas, qué frameworks, qué librerías me sirven para el backend
con Python, ejemplo, o con Ruby, que utilice el framework de Ruby on Rails. Entonces vamos a hablar de qué consiste Ruby on Rails, características de Ruby on Rails. O digamos Kotlin, que existe, puedo correrlo en Sprint, también con Java, que es Spring o Ktor, ¿sí? Hablar de Node.js, que ya es un framework como tal, basado en JavaScript para poder correr JavaScript en servidor, hablar de Deno, hablar de .NET Core, ¿sí? Ya en profundidad, hablar de PHP Laravel, cómo, em, cómo funciona estos frameworks para hacer un backend o hasta para hacer toda una aplicación, ¿no? También vamos a hablar ya en el frontend específicamente acerca de React, acerca de Angular, acerca de Vue, Android, hablando de Flutter, un poco de iOS. Entonces vamos ahí a hablar ya no solo del lenguaje, sino vamos a hablar del framework como tal. Vamos a hablar de los frameworks, de las librerías, de todo lo relacionado ya para construir un sistema. ¿Y qué es lo que busco con esto? Que ya tienes experiencia. Imagínate todo lo que, si escucharas todos los podcasts, ya tienes experiencia en ingeniería de software. Así que sabes que existe un atributo de calidad, sabes que existe un proceso de desarrollo, sabes que existe, debes hacer una arquitectura, debes diseñar, debes documentar, que debes de construir, hacer pruebas. ¿Qué lenguajes deberías usar? Con los podcasts ya sabes qué lenguaje es el más adecuado. Y con esto, esta próxima temporada, pues vas a saber qué base de datos usar, qué framework usar, qué librerías usar para un backend, qué librerías o framework usar para un front. Y luego puedes conectar esto a la nube y puedes escuchar los episodios de Google Cloud y saber cómo esto lo puedes alojar en la nube, que nos da la nube para crear aplicaciones escalables con alta disponibilidad, pero también que nos brindan otras herramientas como Firebase para brindar un backend como servicio y librarnos de algunas tareas y servicios y funcionalidades comunes que no tengamos que desarrollarla. Entonces, imagínate que si conectas todos los podcasts, creo que es algo interesante porque podrías tomar adecuadas decisiones para construir un sistema, un software. Y luego de esta temporada que va a durar por ahí unos 2 meses, 3 meses, creería yo, pues voy a hablar acerca de libros. Voy a resumir libros, pero no voy a hacer para unos 10, 15 porque es difícil esto y voy a tener algunos invitados también. Pero quiero hablar de resumir libros acerca de cosas técnicas y también algunas cosas que son de las empresas más influyentes y cómo impactan también en la vida profesional. Entonces me dio libros de Netflix, cómo Netflix tiene su cultura, o cómo piensa Jeff Bezos de Amazon, o cómo piensa Steve Jobs, cómo pensaba para poder llevar a esta empresa de Apple a una de las más grandes, cómo piensa eh, personas importantes, coach del Silicon Valley, de cómo medir, de cómo tener coach, cómo crear un equipo técnico. Todas esas cosas son algunos libros que he leído y que también va a tener invitados que saben del tema, que han leído varios libros y que nos pueden aportar, y vamos a resumir. Creo que va a ser algo también muy, muy interesante, muy chévere. Y hasta ahí tengo pensado. Vamos a ver, estos son 3, 4, 5 meses, así que espero con esto, no sé si terminar el año, creo que pronto no creería terminar el año con estas dos primeras temporadas, pero bueno, vamos a trabajar y hacer lo que más nos gusta, que es crear contenido. Así que esto te quería contar en este episodio especial, el número 100, el cual he aprendido mucho y también pues motivado en continuar y seguir. Y todo pues gracias a ustedes, desarrolladoras, desarrolladores, emprendedores, emprendedoras, no sé, quien me está escuchando. Pues gracias por compartirlo, gracias por escucharlo. Así sea una persona que lo escuche, sean dos personas. Sí, seguiré creando contenido porque es una forma de aprender para mí, es una forma también de expresar, es una forma de hablar. Me gusta hablar mucho y hacer networking, relacionarme, así que eso es una forma de poder llegar. Así que recuerda compartir, esa es la vitamina, como digo, de los creadores de contenido, recuerda darle like, recuerda
También visitarnos a nuestra página de hack.co. Ahí vas a poder ver el link de nuestro canal de YouTube. Tengo videos ahí donde explico temas de Jetpack Compose, de Android, pero ya con código, algo, experiencias con código, no solo palabras y ahí es como el podcast, porque para eso es el podcast, sino ahí ya código, mostrándote ejemplos de código. Tengo un workshop completo de Kotlin, un workshop completo de Ktor, un workshop completo de Neo4j. O sea, tengo varios talleres con código así en vivo fuerte para subir ese nivel que queremos en Latinoamérica. Así que espero que continúes, espero te haya agradado este resumen de estos primeros 100 episodios, porque son apenas primeros 100 episodios, esto va para largo. Así que gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.